Bienvenidos, bienvenidas a este módulo de apertura inicial y preparación de magnética VIP con Fabiana Fabel. O sea, yo que les voy a estar contando desde acá atrás de qué se trata toda esta base del entrenamiento, porque estamos iniciando hoy la primera etapa de esta maravillosa capacitación. Magnética VIP es un training desarrollado para aprender a configurar nuestra mentalidad de éxito y abundancia, y vamos a estar durante aproximadamente 12 meses aprendiendo a desarrollar ese poder de manifestar deseos, objetivos, sueños, para que en conjunto podamos mejorar nuestra calidad de vida, potenciar las ventas del negocio para que sea cada vez más fluido y natural, y por supuesto crear riqueza material en equilibrio con el desarrollo y la evolución espiritual. ¿Cuál es el contenido de esta masterclass, que va a ser relativamente corta en relación a quizás otras que vamos a ir teniendo a lo largo del entrenamiento? En principio vamos a ver la secuencia y metodología de trabajo que vamos a utilizar, algunos tips para maximizar el rendimiento. También vamos a hacer un repasito sobre las actividades y recomendaciones de preparación que tienen en la hoja de creación. Vamos a recordar cuáles son las claves para una mayor productividad de esta capacitación, de este training, y por supuesto de todas las actividades que ustedes realizan en su día a día. Vamos a ver algunas ideitas creativas para una comunicación más efectiva, y por supuesto un tip súper intenso para que esto sea más poderoso, sobre magia complementaria en acción, para que ustedes puedan empoderarse y sacarle el máximo provecho a todo este entrenamiento que vamos a estar compartiendo durante tanto tiempo, con este compromiso puesto desde el corazón. En esta primera etapa, que es el enfoque y claridad de una mente brillante, lo que vamos a estar haciendo es apuntar al SAR, al sistema de activación reticular, es decir, a modelar, a describir, a enfocar en todo eso que nosotros decimos que queremos lograr, para que nuestra mente se encargue de encontrar los recursos, el tiempo, la energía para crear, producir y transportarnos directamente a eso que nosotros decimos que queremos construir. Entonces, dentro de todo este primer bloque, ¿sí? Que es bastante intenso, dura un buen tiempo, lo que teníamos primero era la parte de la etapa cero, es decir, de la bienvenida, en donde hicimos todo lo relacionado al compromiso, a la presentación y por supuesto a ese diagnóstico de calidad de vida tan importante, que es lo que nos va a permitir contrastar a mitad del entrenamiento o a final del entrenamiento cuáles fueron los avances significativos y los muy pequeñitos, pero también importantes, que se lograron. Ahora, en este momento, estamos en el primer módulo, ¿sí? Que es el de apertura y preparación, donde los contenidos, ¿sí? Que vamos a tener en cada uno de los módulos, y este es como decir el de ejemplo, tenemos la masterclass grabada que ustedes pueden mirar en el momento de el día que puedan, que quieran, que designen para esta tarea en particular. Cada módulo también tiene una hoja de creación que va a estar disponible para descargar al lado de la masterclass, por lo general, y si tienen algún inconveniente, bueno, ya saben que me avisan y vemos la manera de hacérselo llegar. Como tercer ingrediente importante dentro de esta capacitación, tenemos el encuentro grupal en vivo, en donde podemos hacer coaching, mentoría sobre el caso puntual que cada uno está atravesando en determinado momento de la capacitación. Tenemos también el grupo de WhatsApp para ir compartiendo determinadas cosas que ustedes consideren necesarias e importantes, hacer sus preguntas, sus consultas, y por supuesto algunos complementos. En la etapa número 2 vamos a pasar a lo que es la parte concreta del diseño, del imán, de la visión, es decir, bueno, describir realmente cuál es ese futuro deseado que yo quiero de manera integral. Eh, También vamos a tener el acompañamiento en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sumando todas estas cosas.
¿Y cuál es la diferencia entre grupo y acompañamiento? ¿Sí? Dentro de lo mismo significa que ustedes tienen mi apoyo, mi soporte, mi atención plena para poder ayudarlos en la concreción de estas tareas y estos deseos. En el bloque número 3 vamos a estar trabajando de lleno en lo que son los rituales de alta vibración. Vamos a empezar a hacer esos switches importantes en lo que es la transformación de la mentalidad para empezar a conectar con eso que realmente quizás decimos que queremos, pero a veces no sabemos si es posible o que ya lo intentamos muchas veces y no se logró a la manera que esperábamos, o bueno, tantas otras opciones más que en la etapa 3, que es bastante power, por eso nos vamos preparando en la 1 y en la 2 para llegar hasta ahí con los motores bien aceitados. También vamos a tener actividades extra, incentivos, regalos, etc. Y por último, en la etapa 4 eh, de este primer bloque de enfoque y claridad de una mente brillante, vamos a estar viendo lo de la parte de genio interior, pero con la particularidad de que es un bonus de experta invitada y además de su masterclass también vamos a tener en la reunión grupal la posibilidad de hacer consultas en vivo, 100% de todo lo que ustedes necesiten al respecto de ese tema. Con esta experta invitada de lujo que vamos a estar teniendo. Hablando de presentación, bueno, ya que no me están viendo en el video, por lo menos que me vean en una foto. Soy Fabiana Fabel, ustedes ya me conocen, pero esta placa viene más bien a modo de presentación y que ustedes puedan usar como imitación, ¿sí? Crear algo similar en lo que respecta a presentación que estábamos viendo en el módulo anterior. Esta pequeña tarjeta tiene, sí, algunas partes muy importantes, es decir, bueno, mi foto para que la gente tenga una idea de quién está ahí detrás de ese mensaje. Y es el mensaje central, te ayuda a organizar tus finanzas para que tu negocio sea más rentable, productivo y feliz. ¿Sí? Es una oración corta, concreta, en donde dice, ¿qué es lo que hago y para qué lo hacemos? Entonces, la persona que está interesada automáticamente capta ese mensaje y se puede interesar por más. Está mi nombre, es decir, Fabiana Acuña, mentoría y capacitación. Y por último, y no menos importante, los canales de contacto, como decir, bueno, el WhatsApp, el Instagram y la página web. Si ustedes quieren crear algo similar, simplemente ponen su foto, a qué se dedican, el nombre y los canales de contacto abajo por los cuales ustedes quieran que la persona los contacte. Y la idea con este tipo de placas es adosarlo a la redacción de la presentación escrita que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, esto cumplía su doble función de recordarles quién está acá conversando con ustedes y que de paso puedan utilizarla como ejemplo para complementar su presentación que pueden utilizar para otros grupos y este tipo de cuestiones que tienen que ver con que cuando queremos aumentar nuestra visibilidad y llegar a más personas. Algunos tips, recordemos, ¿sí? Para maximizar el rendimiento de nuestro tiempo dentro de este entrenamiento. En primera instancia, el tema de la hoja de ejercicios, ¿sí? Esta tiene bastantes partes, ¿sí? Y habrá otras que van a ser quizás un poco más largas o más intensas o que van a demandar más tiempo eh, de creación. Entonces, la recomendación es que se pueda ir completando en etapas, por lo cual algunos módulos van a tener una duración de 2 semanas, algunas un poquito más, algunas un poquito menos. Por lo general, yo lo que recomiendo es que el día que está disponible la clase para ver y la hoja para descargar, ya se haga una primera revisión, entonces ustedes tienen como una visión general de la magnitud y el tiempo que les puede llegar a tomar completar. Si es su primera vez por magnética, va a llevar quizás mucho más tiempo que si ya están en una segunda
o tercera vuelta, así que esto es importante para tener en cuenta, o si hace mucho tiempo que no están en estos ejercicios de introspección, de hacer tareas, de configurar la mente, de decidir qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo, qué es lo que necesito, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno que podamos definir tiempo en el calendario específico para el desarrollo de estas actividades, es decir, mínimo 1 hora o 2 para ver la clase, que se puede ir viendo en etapas también. El tiempo que ustedes crean que les puede llevar completar la hoja de creación, ¿sí? No necesariamente tiene que ser todo en un solo día, pero decir, bueno, 15 minutos o media hora por día le podemos ir dedicando para ir masticando y madurando todo esto nuevo que vamos a estar incorporando en nuestro día a día, en nuestra rutina de aprendizaje y transformación. Como segundo tip, creo que ustedes todas ya habrán pasado por algún otro entrenamiento antes de llegar acá, así que es importante crear un centro radiactivo de soporte mientras nosotros vamos haciendo las tareas y completando las hojas de creación de esta capacitación. ¿Qué era el centro radiactivo? Era esa hoja o ese documento, ¿sí? Que puede ser digital o puede ser para escribir a puño, un cuadernito, una libreta de tareas, en la que yo voy a ir volcando todo lo que a mí me va surgiendo en la columna izquierda. ¿Qué era esto de la columna izquierda? Estos juicios, pensamientos, ideas que a veces pueden ser un poco molestas o incómodas y empiezan a salir mientras yo estoy desarrollando una actividad nueva o estoy tratando de salir de mi zona de confort, ¿sí? Entonces creamos un documento o ya sea digital o escrito para nosotros poder ir volcando todo eso que puede llegar a generar incomodidad, dolor, molestia, síndrome del impostor, y todas esas cosas que pueden aparecer cuando queremos hacer una nueva transformación. La otra recomendación es lo de siempre, esto de equilibrar entre desafío y tenernos paciencia, ¿sí? Si es la primera vez, empezar con una actividad, hacer un renglón, escribir una palabra, ¿sí? Ya es un avance que sea, sí, desafiante, pero a la vez tenernos paciencia de que quizás la primera vez no vamos a poder completar todos los ejercicios, no vamos a poder hacer todas las tareas. Lo importante es seguir avanzando y que esto vaya cumpliendo un rol de mejoría en el bienestar y en su estilo de vida de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? El otro pedido, sugerencia importante que siempre se los voy a estar repitiendo es la interacción en el grupo para que ustedes puedan resolver sus inquietudes, hacer consultas, compartir los avances y las ideas. Es decir, bueno, como les decía hoy, por un lado el grupo existe y por el otro estoy yo dentro del grupo para ayudarlos a seguir avanzando. A medida que van haciendo las tareas, compartan su avance, compartan una foto, una frase como para decir lo hice e ir dejando cuenta de ese avance y de esa transformación. Y por supuesto, lo más importante, disfruten al máximo de esta experiencia. Si sienten que de alguna manera no lo están disfrutando, busquemos la manera de que sea disfrutable, llevadero y divertido, ¿sí? Bien. Desde aquí hasta el final no hay divisiones en bloques y ese tipo de cosas, simplemente en las placas, así que si quieren frenar un poquito para tomar un poquito de agua o hacer un break para entrar de lleno en el contenido, el momento es ahora. Comencemos entonces con las claves de productividad. Hay muchas, estas son como las principales, las primeras que yo recomiendo. Y lo primero es la planificación, ¿sí? Si yo quiero ser productivo, efectivo, eficiente en una tarea, en una capacitación, en un estilo de vida, en una comunicación, lo primero es planificar, es decir, pongo por escrito y voy desarrollando qué es lo que quiero y cómo considero que lo voy a desarrollar.
La segunda parte es la preparación. Por ejemplo, ¿sí? Si vamos a hablar específicamente de este entrenamiento, es decir, bueno, la planificación es yo digo que voy a hacer. Los lunes que esté disponible la clase, voy a ver la clase, voy a bajar la hoja de actividades, la voy a revisar y a partir de los días siguientes voy a dedicar 20 minutos por día a ir completando y haciendo las actividades complementarias. Eso sería la planificación, lo que yo digo que voy a hacer y de paso lo voy gestionando en la agenda, en el calendario, es decir, este día voy a separar para tal cosa, este día voy a separar para tal otra. Eso es de antemano, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, todo hoy. En cambio, la preparación es lo que vamos a hacer al momento de iniciar cada actividad. Y esa preparación, lo que yo recomiendo es que tenga una parte de, por ejemplo, de meditación o de centramiento de momento presente para decir, bueno, dejo de lado todo lo que pasó hasta ahora y todo lo que va a pasar después. Hago quizás una respiración, una visualización, bajo un cambiecito, traigo todos los elementos que voy a necesitar, busco la manera de eliminar distracciones. Todo eso tiene que ver con la preparación y se va a dar antes de cada una de las actividades que están definidas en esa preparación. El siguiente tip es el enfoque, es decir, bueno, y una vez que yo estoy ahí sentado para completar mi hoja de creación, me quedo solamente en eso. No estoy pendiente del celular a ver si alguien me contesta, lo ideal sería ponerlo en modo avión. No estoy pensando en las actividades que voy a hacer mañana, pasado o el mes que viene, sino que me centro en esa tarea 100% presente para yo poder lograr la mayor cantidad de resultados en el menor tiempo posible. La cuarta recomendación, 4 de 5, es tomarnos descansos intermedios y si le vamos a dedicar, por ejemplo, una hora, si es 15 minutos, lo podemos hacer de una, ¿sí? Pero si nos vamos a tomar, por ejemplo, una hora o 2 horas, lo ideal es ir haciendo descansos intermedios, como dice Covey, para afilar el hacha. Me tomo 2 minutos, 5 minutos, hago un descanso, muevo un poco el cuerpo y vuelvo y continúo con las tareas, ¿sí? Cada 15, 20 minutos, 55 minutos, cada quien sabrá cuáles son sus momentos ideales, ¿sí? De producción y descanso y lo van regulando. Y por último, es importante esto de la celebración. Si yo voy terminando, voy avanzando un poco en la tarea, está bueno que me lo anote por ahí o lo comparta en el grupo, diga, completé algo, avancé en esto, avancé en lo otro, porque es una manera de dejar cuenta y reconocimiento de que yo estoy caminando y estoy completando estas actividades y tareas. Lo más importante, como decía anteriormente también, eh, el mayor tip de productividad que les puedo dar es disfrutar de lo que estamos haciendo, porque esa es la mayor recompensa, es una recompensa en sí misma. Así que si no estamos disfrutando, está bueno que revisemos a ver de qué manera podemos mejorar esa diversión o esa completud a medida que vamos haciendo lo que decimos que tenemos que hacer en esta capacitación. Avancemos un poquito más. En su hoja de creación también van a encontrar una etapa de orden y limpieza. Y me van a decir, pero ¿y eso no llega en uno de los siguientes módulos? Sí, también va a venir en profundidad en los otros módulos todo esto que tiene que ver con los milagros del orden, pero nosotros en este momento ya vamos a estar empezando a incorporar cosas nuevas, entonces necesitamos hacer tiempo y espacio para que eso nuevo pueda llegar, porque como siempre decimos, no es que una vez que llega me voy a poner a ordenar y a limpiar, sino que ordeno y limpio para generar ese espacio para que eso nuevo pueda llegar y además tenga un lugar eh, coherente y ameno en el cual quedarse. Entonces lo que vamos a hacer es crear espacios de vacío y también liberar tiempo, es decir, crear los vacíos de tiempo. En principio, podemos arrancar con preparar los elementos, es decir, qué es lo que yo voy a necesitar, por lo menos en esta primera etapa, para magnética. Y puede ser quizás un cuadernito de tareas, algunas fibras, algunos colores, algún lápiz virome para ir completando algunos ejercicios que tenga que hacer a puño,
no sé, algunos documentos, alguna carpeta para ir metiendo ahí, alguna carpeta digital para ir metiendo todas las hojas de creación, eh, algún documento en donde voy a ir pegando links y cosas de interés que estén relacionadas al entrenamiento, ¿sí? Todo lo que ustedes consideren que es importante y necesario para hacer como ese ritual de apertura y decir, bueno, tengo todo listo para comenzar con este entrenamiento, ¿sí? A veces puede ser algo tan sencillo como decir, bueno, mi cuadernito y mi virome y un documento específico en la computadora y nada más. No necesariamente tiene que ser mucho, lo más importante es la vibración que yo le imprimo a estas acciones que voy a estar realizando, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a descartar artículos en desuso, ¿sí? Que puede ser, bueno, de mi cartuchera, de ese cuadernito, de esa carpeta, que me puedan ayudar a abrir esos espacios y a liberar ese tiempo que yo necesito. Definimos qué es lo que vamos a dejar de hacer. ¿Sí? No va a ser el caso de todos, ¿sí? Pero a veces hay personas que están realizando muchos cursos y actividades al mismo tiempo y no es recomendable que se estén haciendo tantas cosas al mismo tiempo porque la energía se puede dispersar. Entonces, yo lo que recomiendo es, bueno, decidir qué vamos a terminar y completar y decidir qué vamos a terminar de hacer, por ejemplo, en el transcurso de esta semana, porque justamente Magnética va a tener todo ese lineamiento en donde vamos a poder ir volcando todos los pendientes, todas las actividades y desde acá, haciéndolo como al centro, como el vórtice, como el ojo del huracán, a partir de ahí vamos a ir direccionando para completar y optimizar el resto de las actividades que tenemos. Entonces, definimos si es que hay algo que vamos a dejar de hacer y definimos si es que hay algo que vamos a terminar y completar en el transcurso de estos días, por ejemplo, algún libro corto, algún cursito, alguna actividad que podamos completar en barriga y decir, bueno, esto acá se termina y no tengo que volver en el transcurso del corto plazo. Y por último, bueno, organizar puede ser el escritorio, la mesa, un lugar de entrenamiento, borrar algunas cositas de la compu, del celular. Ustedes sabrán, sí, al menos una. Algunas yo sé que ya venían haciendo limpieza este último tiempo, así que con eso creo que ya es suficiente para comenzar. Y si alguna quiere agregar un plus, complemento, que también esto va a tener su módulo específico en la capacitación, pero ya podemos comenzar con esto de depurar algún espacio, algún canal por el cual circula o se aloja el dinero, ¿sí? Como ser, bueno, la billetera, la cartera, estas cositas de todos los días, como para ir, como decíamos hace un momento, creando estos espacios de vacío, ¿sí? Liberando espacio y liberando tiempo para que todo esto nuevo que nosotros estamos incorporando y todos esos deseos que vamos a estar especificando puedan tener un lugar específico en el cual quedarse dentro de nuestra vida. Continuamos con el tema pedir, ¿sí? A veces pasa que nosotros necesitamos tiempo, necesitamos nuestros momentos para realizar estas tareas, pero también tenemos responsabilidades, tenemos familia, tenemos tareas que corresponden a otros ámbitos. Y resulta que cuando a veces decimos, bueno, en este momento me voy a dedicar a la hoja de creación o a ver la clase de magnética, empiezan a aparecer todas estas consultas de, mami, necesito esto, amor, tráeme lo otro, eh, o nos llaman nuestros clientes. Entonces, eh, por ahí quizás no sabemos comunicar la manera específica en lo que nos está ocurriendo, decir, bueno, estoy haciendo esto, necesito lo otro, o hacemos oída. Pero al final, cada vez que yo me siento a completar mi tarea, todo el mundo empieza a pedir cosas. Y sí, la gente se da cuenta de que nosotros estamos enojados o que eso nos molesta, pero no lo cambian. Entonces, si nosotros queremos que realmente se respeten esos tiempos en los que estamos operando en determinada actividad, tenemos que hacer pedidos y avisos concretos. Y para llegar a esto, primero voy a definir qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo quiero. Y bueno, si yo ya
estuve haciendo la tarea previa, decir, bueno, cuál es el tiempo que voy a organizar en el calendario para hacer estas determinadas actividades. Entonces voy a decir, bueno, necesito 20 minutos por día a la siesta para completar esto. Genera un contexto de conversación. No es al pasar que yo voy a decir, amor, los martes a la siesta yo voy a estar de reunión, o bebé, corazón, tal día, justo cuando se están yendo los chicos a la casa de sus amigos y que están apurados porque los soltemos, no le vamos a estar comunicando esto que es importante, sino que vamos a decir, corazón, quiero hablar con vos un momento. ¿Puedes venir a sentarte acá? Quiero que definamos cosas, quiero compartirte algo que es importante para mí. Y una vez que la persona asintió y está ahí presente, escuchando lo que tenemos para decir, vamos a comunicar lo que nosotros queremos en concreto. Es decir, no, vos sabés que el año pasado, cuando me fui de vacaciones o cuando empecé el curso, sucedió tal cosa, sucedió tal otra. Eso viene después. Lo que vamos a hacer es, en esos primeros momentos que tenemos la atención de la persona, le vamos a decir específicamente lo que queremos. Amor, yo necesito que cuando yo estoy completando estas tareas en determinado tiempo, hagan silencio o me den este espacio para que yo pueda terminarlo de la manera más concreta, y después cuando termine ustedes me piden tal cosa, tal otra, los voy a ayudar con sus tareas, etcétera. No solamente con la familia, sino también con los clientes, y aclarar esto de en qué momento vamos a responder mensajes o vamos a revisar tareas, o en qué momentos vamos a estar contestando mails. Sí, está bueno hacer estos pedidos y avisos concretos con las personas que nos rodean y son parte importante de nuestra vida, incluso con nosotros mismos, para poder tener mayor productividad. Si esto era totalmente un caos y nosotros empezamos a implementar actividades, puede que al principio no se den de la manera más wow y soñada que nosotros queremos, pero por lo menos va a ser la primer punta, el primer empiezo. Y como recomendación, que bueno, un día compartió algo de esto mi amiga Lorena Uso en un grupo de emprendedoras que tenemos, de chiquito, de amigas, colegas, y se me prendió la lamparita y digo, wow, qué mágico esto, qué interesante. Nos sirve como para bajar o crear o imitar, ¿sí? Carteles de nivel de disponibilidad, le digo yo. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Esto está en inglés, pero no importa. Lo importante es que, por ejemplo, si tenemos una oficina o un espacio, decir, bueno, voy a estar, no sé, en la habitación. A mí a veces me gusta trabajar en mi pieza. Sobre todo, perdón, si se trata de actividades de producción o de creación. Les voy a compartir 3 imágenes de ejemplo. Lo que me interesa es llegar a la tercera, pero bueno, 2 acá en esta placa y una en la siguiente. Lo importante de esta primera es como decir, bueno, hago una lista para pegar en la puerta y decir, no golpear a menos que la casa se esté incendiando o esté sangrando, ¿sí? Pero la que más me gusta es acá la segunda parte de la 4, es decir, bueno, antes de golpear la puerta o de llamarme, es decir, pregúntate si podés sobrevivir por los próximos 2 minutos sin consultarme. Es decir, ¿puedo sobrevivir por los próximos 2 minutos sin consultarme? Sobre todo para los hijos de esto. Entonces, bueno, se hacen por ahí alguna serie de preguntas o cosas creativas para que los chicos vean, analicen si es necesario pasar esa barrera de consultar a mamá cada vez que mamá está trabajando, porque incluso suele pasar que cuando mamá no está trabajando, nadie le pregunta nada. Y cuando entra una reunión o entra una cosa, bueno, juega un poco esto de la energía, de las creencias, de las vibraciones, es decir, justo cuando me pongo a hacer lo importante, empiezan a caer todas estas distracciones. Bueno, este es otro ejemplo. La otra placa dice, mamá está en reunión, no entrar de
11:30, 12:15, por ejemplo, y además de eso, o sea, es como que no queda ahí en el pedido decir, bueno, prohibido pasar o no molestar o no llamarme, sino que dice, la respuesta a tu pregunta es una de estas, no, en la lavadora, fruta, no sé qué hay de comer, no se peleen en tu cuarto, luego te ayudo a buscarlo, ¿sí? Y bueno, esta otra que es mi favorita, la que decía, bueno, que compartió mi compañera, que es de una tal Kate Van Dusen Danielson, que lo compartió en Facebook y después salió en distintos blogs, que ellos lo fueron promocionando porque la verdad que al menos a mí me pareció muy interesante y es como una especie de semáforo de nivel de disponibilidad de mamá. Y dice, hola, estoy trabajando y con el broche está marcado el nivel de disponibilidad de mamá. ¿Y qué dicen cada uno? Por ejemplo, en el verde dice, come on, I love your company, es decir, vení, amo tu compañía o me encantaría tu compañía. En el amarillo dice, I'm busy, sí, estoy ocupada, pero podés interrumpir si necesitas algo. Como decir, bueno, un poquito de disponibilidad todavía me queda. En el naranja dice, estoy en una reunión, pero esta gente sabe que existís y podés decir hola rapidito. Y así va incrementando el nivel de no disponibilidad. En el cuarto dice, estoy en una reunión y a menos que estés sangrando o incendiándote, no te quiero ver o oír. Y por último, el rojo es el definitivamente no, dice, si entras en esta habitación o haces algún tipo de ruido en la casa, en poquito tiempo vas a estar sangrando o bajo fuego incendiándote, bueno, depende de la traducción literal, ¿sí? A ver, esto es una manera creativa, como les decía hace un momento, de a veces empezar a comunicar las cosas de una manera elegante, ¿sí? Que al otro no le caiga quizás tan pesado y que para nosotros sea efectivo de ese tiempo en el que estamos trabajando, en el que estamos haciendo una actividad importante, no seamos interrumpidos. Hay otras maneras de hacerlo también con niños que quizás todavía no saben leer, entonces se implementan dibujos, gráficos, colores, le explicamos qué es lo que significan los colores y cuál es su marca, etcétera. Obviamente que si se trata de mucho tiempo, una criatura chiquita no va a entender que todo ese tiempo que el broche está ahí en el rojo no tiene que interrumpir, pero con tiempos cortos se puede empezar a implementar. Así que bueno, después me cuentan qué les parece, les puedo compartir también en el grupo de estos mismos ejemplos para que ustedes los tengan a mano y puedan hacer sus propios carteles o si tienen algún ejemplo que no se haya compartido acá y que ustedes crean que pueda ser valioso, también lo comparten por favor porque siempre para los compañeros y para mí también es importante ese aporte de cada uno de ustedes. Una vez dicho esto de, bueno, la creatividad para esta comunicación asertiva y para decir en concreto qué es lo que queremos y para comunicar cuando estamos ocupadas y no queremos que nos molesten, vamos a pasar a los recursos disponibles. ¿Qué pasa cada vez que quiero empezar algo nuevo? O es como que a veces, ay, esa euforia de la iniciación en decir, ay, voy a empezar el gimnasio. Voy un día, me compro la esterilla, las mancuernas, eh, toda la ropa fitness y resulta que el tercer día no voy más. Entonces me quedó la esterilla, las mancuernas, la ropa fitness que no la uso y fue un gasto de energía, de tiempo y por supuesto de dinero que no está teniendo el retorno más apropiado. Lo mismo quizás puede pasar con esto, decir, ay, sí, me voy a comprar el super cuaderno, un super celular para ver las clases, para grabar, para esto, para el otro, y otra vez después nos queda todo ese montón de cosas. Lo ideal es siempre probar con lo que ya tenemos. Y una vez que nosotros generamos constancia en la actividad y estamos convencidos de que realmente eso es lo que queremos, entonces ahí podemos empezar a considerar la posibilidad de, bueno, de contrato a alguien, de me compro este otro recurso, adquiero esto, pero primero hay una serie de pasos,
¿sí? Que está bueno tener en cuenta y organizar, tener claridad, tener enfoque al respecto y comenzar hasta tener la constancia necesaria que nos va a garantizar al menos un poquito más, que no va a ser un desperdicio de dinero, de energías y de tiempo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el mundo está prácticamente lleno de ejemplos de personas, y podemos empezar a googlear, que lograron lo mismo, consiguieron lo mismo que nosotros queremos, o más de lo que nosotros queremos, con mucho menos recursos, mucho menos tiempo, mucho menos dinero, ¿sí? Eso de, no lo hago porque no tengo tal cosa, porque no hay tal otra, simplemente son trampas del subconsciente, ¿sí? Para quedarnos en la zona de confort. A veces, en algunos casos, sí, hay etapas que no se pueden realizar sin determinadas cosas, pero siempre la parte de la planificación y las primeras pruebas siempre se pueden realizar, ¿sí? Entonces, vamos a buscar cuáles son nuestros recursos disponibles, es decir, bueno, cuáles son nuestros conocimientos y experiencias, y respecto a qué. Respecto a realizar un entrenamiento del calibre de magnética, que es para configurar nuestra mente para el éxito y para cumplir nuestros deseos y para generar riqueza material en equilibrio con el desarrollo espiritual. Así que, ¿cuáles son los conocimientos y la experiencia que tengo en base a eso? ¿Cuáles son los hábitos, capacidades y virtudes que ya tengo referido a eso? ¿Cuáles son las personas, contactos y clientes que yo ya tengo para mejorar, por ejemplo, las ventas o el flujo de dinero? ¿Cuáles son los quizás libros, audios o videos que me pueden servir para complementar estas actividades? ¿Cuáles son algunas ideas, oportunidades y posibilidades? ¿Sí? Y esto les va a servir para cualquier cosa que ustedes quieran emprender, como decir un nuevo proyecto de, bueno, voy a comenzar el gimnasio, voy a emprender un nuevo negocio, ¿sí? Siempre bajemos a la tierra en el papel cuáles son esos recursos disponibles. Y si de alguna manera yo siento que hay algo que me falta, todavía no voy a ir a comprar nada a las apuradas sin antes recurrir a la creatividad. Y ahí nos vamos a empezar a hacer preguntas y buscar la manera de eh, ubicar estos recursos de manera que igual podamos comenzar y seguir avanzando. Lo que ya tenemos es más que suficiente y más que apropiado para comenzar, porque ese mayor recurso que nosotros tenemos es la creatividad. Esa es como la amalgama de todos los otros ingredientes. Es como decir, la albúmina o el huevo en una torta, sí es el que se encarga de fijar a todos los otros, mantener a todos los ingredientes ahí pegaditos, así que la creatividad es la que se va a encargar de organizar estos recursos que ya tenemos para que nos sirvan a esos resultados que nosotros necesitamos o que nosotros queremos. Pasado esto, vamos a ingresar en las expectativas con el entrenamiento. Como ustedes ya saben, ¿sí? Si hicieron algún otro entrenamiento conmigo, nos proyectamos a ese momento de decir, bueno, ¿qué tiene que haber pasado para que yo sienta que esto fue una inversión productiva de mi tiempo, mi dinero y mis energías? ¿Qué tiene que haber pasado hacia el final? Pero también, ¿qué tiene que haber pasado durante el proceso? Porque esto es largo y no solamente me voy a conectar con el resultado, sino con el paso a paso, es decir, bueno, ¿qué quiero que pase antes? ¿Qué quiero que pase durante? Y por supuesto, bueno, también después. Siempre con esta conciencia de co-creación, es decir, la claridad en el rol. Sabemos que Fabiana Fabel provee el material y da el apoyo y el acompañamiento. El universo tiene una parte importante en la creación de mis deseos y sueños, pero soy yo, ¿sí? Yo alumno, yo participante, quien tengo que hacer uso de todas esas actividades y esas bendiciones y regalos del universo para que mis deseos realmente se cumplan. Es decir, conciencia de que todo ahí afuera está ahí para ayudarme, pero soy yo quien tiene que accionar para que eso suceda. Entonces el enfoque es decir, bueno, ¿en qué me voy a enfocar yo? ¿En qué te vas a enfocar vos? Para ayudar a que eso que vos decís que querés que haya pasado suceda.
Y vamos a tratar de poner el foco más en el valor que en el precio, porque el precio de lo que nosotros pagamos para adquirir un producto o para contratar el servicio suele estar a veces muy presente y decir, ah, sí, por esa cantidad lo que estoy recibiendo o lo que estoy haciendo es suficiente. Y por lo general esta clase de entrenamiento siempre viene con algún tipo de ahorro importante, entonces no nos enfoquemos en el precio que realmente estamos pagando. Enfoquémonos en el precio que realmente tiene, cuál es ese valor, ese precio normal que tiene esta capacitación. Y pensemos a partir de ahí, y si queremos subir incluso más, es decir, enfoquémonos en el valor, es decir, ¿qué realmente representa para mí poder cumplir mis sueños? ¿Qué tan importante es para mí poder mantener mi vida organizada y mejorar mi calidad y estilo de vida? ¿Sí? Entonces vamos a poner el foco en el valor y ahí le vamos a poder sacar incluso más provecho. Bye, palomita. Y para los que leyeron mi libro, quizás se acuerdan que en uno de los capítulos de la magia de crear, perdón, yo hablo sobre cuál es la clave secreta del plan de acción y de alguna u otra manera ya me habrán escuchado decir a esto, pero ténganlo en cuenta ahora más que nunca. ¿Cuál es esa clave secreta de una planificación? Es que, bueno, para lograr mejores resultados y que no nos sorprenda la gestión de las emociones en el camino, es decir, en la organización de la agenda y en la planificación de los objetivos, cuando nosotros estamos programando lo que vamos a hacer, ya vamos a incluir tiempo específico para el descanso y para la gestión y asimilación de las emociones. Que a ver, pueden ir juntas o pueden ir por separados. En mi caso, de ejemplo, yo, Fabiana Fabel, si yo sé que algo me va a tomar 3 semanas, es decir, bueno, por ejemplo, crear X clase para eh, tal módulo. Si yo sé que eso me va a tomar un proceso completo de 3 semanas, no separo 3 semanas en el calendario, separo 4, un mes entero. ¿Por qué? Porque yo sé que más o menos 2 o 3 días necesito para una potencial gestión de las emociones que puede llegar a caer en el medio cuando estoy en el trono de la agonía y que me agarra así como un poco de tristeza, bajón, desconcierto y bueno, después eso empieza a levantar otra vez hasta que llegamos a la etapa final donde es un completo eureka. Y también sé que después necesito unos 2 o 3 días de descanso sin planificación específica o sin agenda para también poder recuperar energías y enfriar la cabeza, ¿sí? Porque más allá de que lo disfruto, genera un cansancio y un desgaste energético. Entonces, si algo me va a tomar 3 horas, bueno, separo 3 horas y media en el calendario. Si algo me va a tomar 3 meses, bueno, separo 4 en el calendario. ¿Sí? Siempre a partir de un 10% más, dependiendo de la intensidad de la cosa, separar tiempo para el descanso, ya sea intermedio o el descanso después final, y tiempo para la gestión y asimilación de las emociones. Otra cosa importante que van a encontrar en su hoja de creación es esto de las actividades pendientes, porque bueno, después hablamos de las prioridades. Y para poder avanzar con actividades pendientes, si es que las tenemos, lo primero es, bueno, volcar todo ahí en el papel, todo lo que creemos que nos falta y a veces nos genera un poco de ansiedad, de incomodidad y se nos hace que al final nunca voy a terminar esto o cuando tenemos el tiempo no tenemos ganas de hacerlo. Entonces se sigue postergando y postergando. Y a veces son cosas importantes, ¿sí? Que si no las hacemos a tiempo, después se transforman en urgentes y nos empiezan a generar un montón de inconvenientes e imprevistos que nos quitan productividad, eficiencia y sobre todo bienestar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hacer 2 columnas aparte como ayuda a memoria una primera vez y después esto ya se puede ir haciendo solo. En una lista voy a poner lo que yo quiero hacer, lo que a mí se me canta la regalada gana hacer en general.
y en otra lista lo que yo debo hacer, es decir, bueno, cuáles son esas responsabilidades con las cuales yo considero que tengo que cumplir. Entonces, de nota obligación, menos ganas de hacer todavía me da. En la parte de lo que quiero hacer, por lo general ahí aparecen los deseos, ¿sí? En la etapa de iniciación, los nuevos proyectos, alguna idea súper loca que quiero implementar, todo lo que tiene que ver con diversión, con ocio, con entretenimiento, es decir, hay mirarme esa nueva serie de Netflix, leer esa novela que se estrenó y tantas cosas así, decir, ay, irme de vacaciones, pasear, salir a tomar algo con amigas, etc. Y en la parte de lo que debo hacer, es como que ahí aparece, bueno, lo que es tareas y estudios de magnética, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con housekeeping, es decir, bueno, el orden y depuración de las cosas de la casa, la toma de decisiones, es decir, ay, bueno, esto tiene que llegar a un fin, un nuevo empiezo, ¿qué hago ahí? La toma de decisiones a veces también es algo que postergamos. En algunos casos, actividad física o lo que tiene que ver con cuestiones de nutrición. Y también suele pasar que se suelen acumular en la lista de pendientes los chequeos médicos cuando no hay alguna urgencia eminente o evidente ahí. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí? Pueden aparecer muchas más cosas. Una vez que tenemos la lista de lo que yo quiero hacer y la lista de lo que debo hacer, la idea es empezar a mixturar, es decir, a mezclar, a tamizar un poco esto para ir prendiendo algunas de las cosas que yo supongo que debo hacer y mezclarlas con las que quiero hacer, ¿sí? Empezar a buscar ese equilibrio entre ocio, diversión, con la parte de responsabilidad y obligación. Entonces, si organizamos estas actividades balanceando entre las dos columnas, se nos va a hacer como un poco más llevadero poder realizarlas. Y tengamos en cuenta que cada vez que nosotros realizamos una actividad que estaba pendiente, hacemos como ese pequeño esfuerzo para cumplirnos, el universo siempre trae una recompensa, así que a veces sirve poner como esta cuota de curiosidad, decir, ay, bueno, hoy voy a, voy a hacer esta tareita que tenía pendiente o contestar este mensaje que estaba pendiente de este cliente hace 2 semanas, y después prestar atención con curiosidad, decir, bueno, a ver cómo el universo me va a recompensar por esto que hice. Y siempre parece algo mágico y bonito como recompensa de eso que yo realicé. A veces sirve, bueno, si a ustedes les conviene lo incorporan y si no, bueno, me cuentan a ver de qué manera podemos ir mezclando esto para que sea más llevadero. La otra parte importante es definir cuáles son las prioridades y que viene de la mano de esto, se puede hacer antes o se puede hacer después, ¿sí? No hay, a veces hay como una secuencia lógica en esta hoja particular, quizás no tanto, un poco sí, pero pueden ir haciendo mezcladas, no sé, empezar por el punto 20 y continuar por el punto 7, ¿sí? Respecto a prioridades, ¿sí? Recordemos lo que vimos en el workshop de fin de año, si es que los que pasaron por acá ya lo hicieron, y si no, bueno, esta va a ser su primera vez. Para tener mayor productividad y mayor bienestar sobre todo, o sea, lo recomendable es definir pocos objetivos y que sean claros y con metas específicas, y una vez que esos objetivos están encaminados o cumplidos, continuar a incorporar más, ¿sí? Se recomienda de 3 a 7, yo recomiendo 3 o 1 o no más de 5 porque hasta 7 es como que uno ya se puede entrar a dispersar demasiado. O me gusta hacer esto de establecer, como ustedes saben, del workshop el objetivo central y a partir de ahí estos objetivos principales, objetivos centrales, ¿sí? Pero quizás no más de 3. Entonces, una vez que cada uno de esos está encaminado, podemos empezar a incorporar otras cosas para no dispersarnos, para no entretenernos y sobre todo para no sobrecargar nuestra mente de cuestiones y tareas. Ya nos estamos acercando al final de esta masterclass y lo que vamos a listar también para tener ahí a mano, porque a veces
¿Pueden creer que a veces nos olvidamos de cuáles son las actividades que nos gustan? Porque vivimos en el automatismo de la rutina o la vida que nos va llevando por delante. Entonces, hay actividades que son energizantes, es decir, como tomarme un Red Bull, un Speed, un Monster, un Dark Dog, me acuerdo cómo era en otras épocas. Entonces, vamos a recordar, vamos a traer a listar, es decir, cuáles son esas actividades que a mí me llenan de energía. Y por ejemplo, yo doy algunos ejemplos míos, como decir, bueno, a mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta jugar a diversas cosas, pasear en bici, ir al agua. Cuando digo ir al agua, o sea, no necesariamente se trata de, a ver, ocio a veces también es un poco de actividad física, me gusta hacer aquagym, me gusta nadar, aunque no me salga muy bien, ese tipo de cosas, pero estar en el agua más allá de que me cansa quizás un poco físicamente, me energiza para el otro día estar más relajada. Me gusta leer, mirar series o pelis de mi agrado, me gusta escribir, drenar es algo que me energiza mucho porque quizás en el momento es como que estoy con una tensión muy fuerte y al largar eso que me está molestando me quedo energizada. Crear, producir e idear, por supuesto, hacer este tipo de cosas para ustedes, algo que a mí me fascina cuando yo termino de hacerlo, quedo así como en un estado de trance, de éxtasis o de mucha satisfacción. Concretar algo, ¿sí? Cuando estoy terminando una actividad, por ejemplo, sobre todo si era un pendiente, eso es algo que, güey, me rellena de energía, de confianza, de gratitud. Trascender cuando logro pasar alguna barrera, sobre todo también si era algo que venía resistiendo. Y por último, pongo acá, hay muchas otras, pero con esto quiero completar los ejemplos. Me hace muy bien meditar o hacer tipo visualizaciones, hipnosis y sincerarme, que esto está a veces, bueno, va de la mano un poco con el drenaje. Cuando a mí algo me está molestando o yo estoy muy pasada de revoluciones o estoy muy cansada y necesito energía, si yo me hago preguntas, decir, bueno, pero ¿qué es lo que en realidad me pasa? Aunque no se lo diga al resto. Cuando yo me sincero conmigo misma, eh, tengo un rush de energía que es impresionante, eh, cómo me cambia la vida, cómo me cambia la vibración y empiezan a pasar cosas mágicas alrededor. Así que lo que les voy a sugerir es incluirlas activamente en la planificación, es decir, en la agenda, poner aunque sea un ratito al día de hacer alguna de esas actividades que energizan o eh, eh, si no se puede todos los días, bueno, al menos 2 o 3 veces por semana o algo importante el fin de semana que tenga que ver con más tiempo de hacer alguna de estas actividades para poder mantenernos energizados, porque justamente, bueno, acá está la alegría de la vida, ¿no? Que podemos llevar después esta sensación que nos generan estas actividades al resto de las otras que por ahí son un poco más de responsabilidad o de obligación. Hasta que llega un momento en nuestra vida que si hay suficiente nivel de madurez, cualquier actividad, incluso las más engorrosas, se vuelven atractivas, se vuelven divertidas porque ya sabemos cómo configurarlas. Y como ejemplo, bueno, pongo acá una foto mía de cuando me fui a bucear en Brasil, que si no me equivoco es la Isla do Arboredo o algo así. Voy a buscar el lugar, porque la verdad que no estoy segura de si se llamaba así, pero la verdad que es un lugar precioso, una experiencia magnífica, y cuando digo ir al agua, bueno, también me acuerdo de esto. Ya pasó bastante tiempo de esta actividad, pero cada vez que yo me acuerdo de ese momento y que la miro, fíjense hasta dónde trasciende. Así como a veces los recuerdos malos nos siguen empapando el presente y el futuro, los recuerdos lindos también funcionan de esta manera. Entonces, prendiéndonos de estas actividades divinas y magníficas que por ahí nos han ocurrido o hemos creado, podemos conectarnos para realizar otras actividades, o sobre todo cuando decimos, ay, quisiera volver a hacer una cosa así, entonces creamos un frasquito para ahorro e ir designando los recursos materiales para volver a concretarlo o hacer actividades complementarias, paralelas, parecidas, etc.
Me gustaría que me cuenten en el grupo, bueno, cuáles son esas actividades que ustedes los energizan, así de paso me contagio y voy conociendo un poquito más de cada uno. Para tener en cuenta esto de energizarse y decir, bueno, en qué vibración estoy, existe algo que se llama los niveles de conciencia de David Hawkins, que es el autor del libro del poder contra la fuerza, o Power versus Force, en donde él muestra como una especie de mapa de los niveles energéticos de la conciencia. Y a pesar de que está en inglés, creo que el que les comparto en la hoja de creación está en español o tiene las traducciones o algo así, pero lo importante es que ustedes puedan detectarse cada vez que están por realizar algo en particular y sobre todo si es algo nuevo, si es algo importante, decir, bueno, ¿desde qué energía estoy? ¿O cómo me siento en este momento o cómo me siento hoy? Y hacia abajo están como las emociones, las sensaciones, los sentimientos que nos llevan a actuar desde la fuerza, pero desde la fuerza en el sentido de tener que forzar, tener que hacer un sacrificio para poder hacer. Y arrancando desde abajo, que son en los niveles más bajos de vibración del ser humano, tenemos culpa, vergüenza, o sea, vergüenza, culpa, apatía, miedo, deseo, enojo, orgullo, coraje, que está en el medio, neutralidad, ¿sí? Aceptación, razón, amor, disfrute, paz y enlightenment sería como iluminación, ¿sí? Bueno, no los dije a todos, pero más o menos como para que ustedes tengan una idea, es decir, las emociones más bajas son culpa y vergüenza. Entonces, y el miedo sobre todo. Entonces, cuando nosotros nos estamos sintiendo de esa manera, quizás no vamos a poder realizar actividades de expansión, a decir, bueno, voy a crear algo maravilloso para mis clientes o voy a generar un mensaje para ventas. ¿Por qué? Porque es esta la vibración que va a ir impresa en esa actividad y a pesar de que es algo quizás tácito o invisible o no palpable desde lo tangible, del otro lado se percibe la energía con la que nosotros hacemos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo genero un mensaje de oferta o estoy creando un producto creado desde el miedo a no tener dinero, ¿cuál creen que va a ser la reacción de un otro que lee ese mensaje? Primero, puede que ni siquiera le llegue, o que le llegue y no lo reciba, o que lo reciba y nos diga que no, pero porque está hecho desde la energía del miedo. En cambio, si nosotros nos vamos acercando a las emociones de poder y empezamos a crear un mensaje desde la aceptación, por ejemplo, decir, estoy en la libertad de crear esta oferta queriendo servir a un otro y sabiendo que ese otro tiene la libertad de decir que no, sin comerme de que dice que no porque me está rechazando, ¿sí? Entonces la vibración que se imprime en ese mensaje es muy diferente. Por lo general es tomada por la otra persona con una vibración similar, es decir, o les llega a las personas que están vibrando de esa manera en que nosotros imprimimos esa emoción al mensaje que estamos emitiendo, ¿sí? Entonces, cada vez que vamos a hacer algo, está bueno eh, corroborar con esta escala, es decir, desde dónde estoy vibrando, qué estoy sintiendo, desde qué energía estoy creando esta acción. ¿Con qué expectativa? Es decir, expectativa de vender porque pienso que no voy a tener, o expectativa de prestar un servicio y vivir una experiencia a ver qué ocurre y de qué manera puedo expandirme y puedo trascender. Son cosas diferentes, son caras distintas de una misma moneda que, a ver, acá no significa que no podamos estar en las vibraciones bajas. Siempre nos va a pasar que cada tanto vamos a estar ahí en un poco de tristeza, de miedo, de culpa, de vergüenza. Lo importante es que nosotros podamos definir qué tipo de actividades podemos realizar desde cada una de las vibraciones particulares que podemos llegar a tener.
Por ejemplo, y esto no significa que ustedes lo tengan que hacer de la misma manera, sino que existe la posibilidad, si les sirve lo toman, pero lo que yo pretendo es que cada uno pueda definir. Cuando yo esté en este tipo de energías o vibraciones voy a realizar esta clase de actividades. Cuando esté en esta clase voy a hacer estas otras cosas y cuando esté allá totalmente en el fondo voy a hacer estas otras. Por ejemplo, yo, Fabiana Fabi, digo, si estoy en esta vibración de poder, en estas sensaciones de iluminación, de amor, de aceptación, bueno, quizás no se puedan lograr todavía en el nivel de conciencia que tiene el ser humano hoy en día, llegar a estar 100% en estos niveles siempre. Dicen que los seres iluminados han llegado, yo no lo sé, pero sí he sentido todo lo que es momentos de algunas de estas y quizás mantenerlo en un tiempo. Yo digo que en estas sensaciones de poder yo puedo realizar actividades de expansión, como decir, por ejemplo, no sé, meditaciones de visualización de mi futuro deseado, lo cual hace que sea muy fuerte y muy poderosa la manifestación. Eh, Puedo realizar actividades de meditación de escucha interior, por ejemplo, para recibir mensajes de acciones inspiradas, en donde me bajan ideas maravillosas para, no sé, crear juegos, generar riqueza, compartir con los clientes, irme de paseo, y todo ese tipo de cosas que me ayudan a trascender. Que si estoy en una vibración muy baja, por más que lo haga, no lo disfruto, porque no estoy creando desde el amor, estoy creando quizás desde el miedo, desde la vergüenza, desde el, ay, nadie va a querer lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, cuando estoy en estas vibraciones de poder, puedo realizar actividades que tengan que ver con la trascendencia y con la expansión. Cuando estoy en el medio, ¿sí? Tratando de equilibrar la balanza para un lado y para el otro, dicen que la mayoría del planeta vibra más o menos en esta categoría de coraje, que son más o menos 220 Hz. En el otro gráfico creo que tienen también los números. Acá hay como una mezcla de felicidad y productividad, entonces acá es en donde nosotros podemos crear en el sentido de producir, es decir, bueno, hago una planificación, empiezo a crear el curso, la estrategia, voy haciendo las actividades para conectar con los clientes, sí, creo un post para publicar en redes sociales y ese tipo de cosas. O sea, esta es como la parte más activa, más de acción, y predomina como esa mezcla de energía femenina y masculina en equilibrio. Y cuando estoy en la base de la pirámide, es decir, cuando ya no doy más de mal, de triste o de desamparada, que también me pasa, lo que mejor funciona son los niños. ¿Sí? No el reprocharnos el por qué nos sentimos así o por qué el mundo está en mi contra, o sí, lo decimos, qué sé yo, pero acá no sirve de nada machacarnos porque no estamos creando o porque no nos estamos expandiendo, sino que funciona el mimarnos, el aceptarnos, el drenaje, el buscar ayuda, el compartir con gente que nos ama para que nos apapache en esos momentos en que no podemos con el mundo, justo en esos días en que no somos la mujer maravilla. eh, entonces, si nos mimamos y nos aceptamos estar en esas vibraciones tan bajas y a veces hasta llegan a ser un poco destructivas, más rápido podemos llegar a salir de ahí, ¿sí? Sin juzgarnos, sin masacrarnos, porque ahí sí se hace más la agonía en vez de hacerse más corta y poder salir hacia las vibraciones de poder, en donde yo puedo dedicarme a la creación, a la expansión. ¿Sí? Entonces, bueno, después me cuentan qué les parece esto y qué actividades ustedes pretenden realizar en cada una de estas vibraciones que podemos llegar a tener. Y por último, lo que van a tener también para hacer en su hojita de creación, que es una manera de describirlo simplemente, pero lo importante es que ustedes lo puedan hacer afuera
es esto de la magia complementaria en acción, es decir, algo que va a potenciar el rendimiento de todo lo demás que ustedes hicieron en esa hoja de creación y que están aprendiendo en esta masterclass. Y es, en este caso, diseñar y crear el centro energético de poder. Es como, ahí donde se escucha el wow. ¿Qué es esto del centro energético de poder? Es algo muy simple, muy sencillo y que tiene que ver con una serie de elementos físicos y o mentales y o espirituales de expansión, de sanación, liberación o crecimiento. ¿Con esto qué me refiero? Que ustedes pueden crear una especie de altar, puede ser, o de, no sé, cartuchera, cajita de herramientas, un lugar en el que cuando ustedes necesitan volver al centro o hacer una meditación importante o ir a recargarse de energías en soledad, que esos elementos o actividades les permitan recuperar ese poder. Es decir, volver a mi lugar, a lo que yo soy, a lo que yo realmente quiero y puedo. Desde el amor, desde la aceptación, desde la magia, desde la conexión con el todo y con esa energía superior que nos ayuda y nos gobierna. En mi caso, por ejemplo, uno de los elementos que yo uso como centro de poder es una vela aromática que me regaló una amiga, que la tengo en mis manos en este momento mientras termino de hablar con ustedes, y lo que hago es oler, sentir el aroma fantástico que tiene y me conecta con actividades de poder que había hecho yo en el pasado, a las que asocié este aroma. Entonces, cada vez que siento ese aroma de esta vela, me conecto con ese centro de poder y arranco a grabar la clase, por ejemplo. O me conecto con esa sensación de poder y comienzo eh, los encuentros grupales, sigo la sesión con algún cliente, bueno, y tantas otras cosas. Entonces, crear ese espacio en donde haya elementos físicos, mentales y o espirituales en el que a mí me sirvan para ir a recuperar energía. Es como decir, bueno, mi templo de fe, le podemos poner un nombre, acá no hay lineamiento, simplemente una sugerencia y cada uno de ustedes sabrá de qué manera crearlo para que sea una recarga de conexión superior. ¿Qué les parece? Me lo cuentan en el grupo. Dudas, preguntas, consultas, todo lo que vaya surgiendo en el transcurso de estas semanas mientras van completando estas actividades de apertura y preparación que ya son más concretas que las anteriores, todo lo van volcando en el grupo y se lo van anotando en su libretita para cuando tengamos el encuentro grupal, así podemos responderlas y seguir avanzando y trascendiendo. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá viendo esta clase, escuchando y compartiendo conmigo esta energía atemporal que estamos viviendo. Y como siempre digo, bueno, ustedes ya saben, pase lo que pase, don't worry, be sexy. Bye.